Cierra tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho que este Viernes Santo se enlace con nosotros y esté pendiente de la información. Estamos más tranquilos, podemos revisar con más profundidad algunos temas de enorme relieve. Fíjense que una de las experiencias político y diplomáticas más importantes que puede tener un país, en este caso el nuestro, es participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. México durante muchos años decidió no hacerlo. En los últimos años ha venido cambiando esa postura, yo creo que de manera muy favorable, y a lo largo de este siglo XXI hemos periódicamente ocupado un asiento en ese importante órgano. Y en ese órgano pues se discuten temas de enorme relevancia, como es la agenda de paz y seguridad. A principio de siglo tuvimos la invasión norteamericana a Irak, todo este asunto del unilateralismo americano, de yo invado Irak porque me siento inseguro, y aquello pues reventó el Consejo, puso a México, que participaba en aquel momento en una situación tremendamente tensa, y bueno, pues han pasado los años, hemos participado en otros consejos donde no ha habido tantas fricciones. En este último, bueno, pues Rusia, que además presidía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decidió, así por sus pistolas, invadir Ucrania, con lo cual paralizó al Consejo. Nos puso exactamente los mismos términos que Estados Unidos al inicio del siglo, es decir, ¿qué pasa cuando uno de los actores, un actor además muy poderoso, decide invadir otro país y saltarse a la torera todas las reglas? Bueno, pues que se inactiva el Consejo. Pero una vez que el Consejo está paralizado porque uno de los países que tiene derecho de veto impide que evolucione, no significa que todo se para. Hay experiencias, fíjese que México interactuó con Francia, interactuó con Noruega de una manera muy productiva, y se logró, entre otras cosas, después de que México participara, y Noruega también, en el Consejo, traer un retiro, una reflexión diplomática, política, también profundamente humana, de la mediación. Y en ese momento tuve la ocasión de hablar con el embajador de Soto. Él en su momento fue el encargado del secretario general de Naciones Unidas de mediar en varios conflictos. Quizá el más enredado fue el de El Salvador, que por cierto se acabó aprobando en México. Los acuerdos se firmaron allá en el lejano 1992, pero de esas experiencias hay que nutrirse, hay que aprender, hay que volver sobre ellas, ver qué se puede hacer para resolver los conflictos que hoy tenemos. Además de esa conversación, le voy a presentar también una que hace algunas semanas tuve la fortuna de hacer un enlace a España con la gran Julia Navarro. Ella pues es una periodista muy acreditada en España, que decidió emigrar así sin pasaporte del análisis político y la conducción en medios a la literatura, y lo ha hecho con una fortuna extraordinaria. Ha escrito varios libros que han tenido un éxito de ventas notabilísimo, pero ahora escribe un libro que se llama Una historia compartida, una reflexión íntima, profunda, secuencial sobre sus personajes en clave femenino. Lo hace sin excluir también una lectura de los hombres y la interacción de los mismos, que desde su punto de vista son más relevantes. Uno de estos libros que hay que, por supuesto, leer. Si me permite, después de la pausa, le presento las dos conversaciones. @Leonardo Curcio, abriendo la conversación. El privilegio de recibir uno de los grandes diplomáticos de la región, gran diplomático además a nivel global, ha ocupado posiciones muy importantes, todos los ámbitos. Lo recordamos aquí en México en un proceso que tuvo una significación histórica, el de El Salvador, y en muchos otros. Álvaro de Soto, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con usted. Oiga, pues pedirle por favor que le cuente al auditorio, vendrá en estos días un retiro sobre la mediación y sobre lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años sobre mediación eficiente. Nos vamos a centrar en América Latina, si a usted le parece bien, y es que tenemos un continente muy conflictivo. Supongo que al mismo tiempo que hemos aprendido mucho de conflicto, hemos aprendido también, o hay lecciones muy claras en materia de mediación. ¿Cuáles serían los elementos, por ejemplo, del Salvador de los 90, doctor, al Salvador de estos tiempos o a la Colombia de estos tiempos, que hemos aprendido como lecciones? Bueno,
Creo que usted lo ha entendido perfectamente y su auditorio lo sabrá, que las condiciones para que haya mediación internacional para resolver conflictos, sobre todo de carácter interno, son muy especiales. Y el momento ese, en los años 80, se prestaba a la mediación internacional porque todavía estábamos hablando de la vigencia, aunque ya amainando, de la Guerra Fría. Y ahí había la necesidad de una mediación eficaz y que menos mal salió, ¿no? Las Naciones Unidas construyeron bastantes cosas, partiendo de la base y de los fundamentos echados por el grupo de Contadora, que fue liderado por México, sin duda, con la colaboración de los otros 3 países, y luego de los propios centroamericanos que tomaron conciencia de la necesidad de apelar hacia agentes externos, pero no por eso. Colombia estará en el centro de las reflexiones, el Foro de Oslo que convoca, está por supuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, nuestra embajada en Naciones Unidas, pero está el tema de Colombia. Déjeme empezar por ahí. Colombia es un país que tiene un proceso de paz que ha sido calificado como exitoso, sin embargo no concluye nunca. No sé si tiene 6 o 7 años que firmaron los acuerdos de paz, ahora está negociando con el ELN y no termina nunca. En contraste, doctor de Soto, tenemos un Haití que tiene una misión, digamos, desde principios de siglo y parece que no empieza nunca, ¿no? Es un país que está desangrándose permanentemente. Entre estos dos extremos, ¿qué hemos aprendido en estos años? Y si sigue siendo funcional y una mediación internacional. Bueno, puede ser útil, pero veo que nos estamos entendiendo. Siempre que existan las condiciones necesarias. Y el problema en Haití, que no es un tema del cual soy especialista, pero del cual yo me he ocupado en la época en que Naciones Unidas estuvo involucrada en un esfuerzo de mediación a principios de los años 90, ¿no? O sea que data no solo de este siglo, ¿no? Pero es un tema recurrente que va y que viene. Allí tenemos una situación de claramente un Estado fallido, ¿no? Un Estado fallido y una intervención muy poco distinta. Ha querido manejar las cosas desde la época de Santos, Colombia, de esta manera. No sé si respondo. No, claramente. Hay un enviado especial del secretario general, señor Ruiz Macié, ahí. Y bueno, pues el caso de Haití llama mucho la atención y permítame entrar en arenas movedizas o en zona pantanosa. O sea, la agenda de paz y seguridad tradicionalmente era entre grupos, digamos, o se mediaba entre grupos políticamente orientados. Pero, ¿qué ocurre? Decía usted el tema de Colombia. En Haití también está presente y ahora hay un temor muy fundado que en América Central tengamos la presencia de grupos criminales que cada vez tienen un mayor control territorial y desafían a los estados. Estamos ante una nueva generación de, digamos, una nueva óptica para ver los conflictos, es decir, reconozcamos que el crimen organizado ya es un actor político dotado, doctor de Soto, de voluntad, con el cual hay que pensar en en algún tipo de diálogo, de mediación, de negociación. Bueno, me parece que, como dije, en el caso de Colombia se está innovando y es un tema delicado que para Naciones Unidas por lo menos no es una práctica establecida. Yo ya no estoy en las Naciones Unidas hace muchos años, de modo que no tengo, digamos, ojos puestos sobre lo que se está... Pero su mirada sigue siendo muy influyente y para muchos países es una blasfemia la idea de decir, a ver, vamos empezando en lo subnacional y terminando en lo nacional e internacional, abrir una mesa de negociación con el crimen, doctor. Una blasfemia. Bueno, justamente como usted dice, arenas movedizas.
el crimen organizado, sobre todo cuando se trata de temas vinculados a la droga, que frecuentemente es el caso, pues se trata de una manera distinta y es esencialmente, primeramente, responsabilidad del Estado. Y cuando se trata de crimen internacional, pues el tema que tal vez se pueda coordinar. Chipre, en muchas otras partes. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que hoy estudian relaciones internacionales y que están interesados en estos temas, además de dotarse de autoridad moral, de por supuesto tener voluntad de escuchar a las partes? Supongo que la pregunta vedada es ¿quién es el responsable de este conflicto? Es un tema que un mediador nunca debe formularse, doctor de Soto. ¿Estamos hablando de algún conflicto específico? No, así en general, su experiencia. No, sí, desde luego. Es decir, ciertamente para las Naciones Unidas, y me imagino que para cualquier entidad, que en algún caso son estados, en otros casos son organizaciones no gubernamentales, hay que determinar de manera fehacientemente si las partes en ese conflicto están interesadas en recibir ayuda de alguna entidad externa, ¿no? Eso es lo primero. En Naciones Unidas la regla básica era, están de acuerdo las partes. Y la segunda valla que hay que cruzar es que algún órgano intergubernamental, normalmente el Consejo de Seguridad, a veces la Asamblea General de las Naciones Unidas, debe respaldarlo, si es que se pasa más allá de conversaciones exploratorias. Eso sigue siendo la base, pero no hay ningún impedimento a hacerlo. Ahora, lo que hay que hacer también es aquilatar dónde está la ventaja de buscarlo y en qué condiciones se mete un mediador internacional. Y ahí lo que prevalece es el principio desarrollado por un autor que es ya jubilado, pero todavía activo, pero entiendo el profesor Zartman, de la Escuela de Asuntos Internacionales Avanzados, de SAIS, Johns Hopkins en Washington, que desarrolló la teoría de la madurez de los conflictos para la negociación, es decir, cuál es el momento más propicio. Y este momento existe cuando hay un empate, no digamos en términos de igualdad de fuerzas, sino un empate estratégico, una situación en la cual las dos partes, si es que son solamente dos, comparten el juicio de que esto no puede ser resuelto por la vía militar y que el costo de continuar la guerra es excedido por el costo de la negociación, que siempre lo tiene, ¿no? Un costo político, etcétera, ¿no? Y si existen esas condiciones, evidentemente es mucho más propicio a la búsqueda de una salida del conflicto. Eso es lo que comprobamos en el caso prácticamente modelo para probar la teoría, que es El Salvador, donde ese empate estratégico se determinó durante una ofensiva del FMLN en noviembre de 1989, donde los dos lados, el gobierno y la guerrilla, se dieron cuenta que por aquí no se iba a encontrar la solución al conflicto y las dos partes se aproximaron a las Naciones Unidas en busca de su ayuda para resolverlo. Si fuera ajedrez dirían que estaban tablas y que ahí se iban a quedar. Efectivamente, cuando están maduros los conflictos,
¿Cómo supongo que es un arte, ¿no? No hay manera de predeterminar esto, pero ir generando confianza entre las partes, ir generando ambientes para que ciertamente se den las negociaciones, decía, un arte, ¿no? ¿Podría contarnos alguna experiencia de cómo fue acercando? No sé si le costó más sentar a turcos y griegos en Chipre, que es un asunto endiablado y tiene tantos años, o algo, es decir, la idea de la creación de confianza. Digamos, por parte del mediador internacional. ¿Cómo se desarrolla, doctor de Soto? Le voy a decir que esta es quizás el mayor desafío en buscar la confianza. Y le voy a decir, mi experiencia en El Salvador era que era muy difícil para las partes negociar cara a cara entre sí directamente. Es decir, no podría haberse resuelto esto sin la intervención de un tercero. Ahora, había reuniones cara a cara que me tocó presidir a mí, o algunas veces el secretario general mismo, ¿no? Pero ahí prácticamente no se llegaban a acuerdos. Y entonces la negociación se produjo en reuniones separadas del mediador o el buen oficiante con cada una de las partes y aproximándolos. Pero lo curioso es que en el caso de Chipre sucedía exactamente lo mismo, pese a que estas negociaciones se realizaban desde el año 2000 hasta el año 2004, 25 años, un cuarto de siglo después del último enfrentamiento armado. En el caso de El Salvador fueron negociaciones en tiempo de guerra, ¿no? Pero en el Chipre esa desconfianza era igual. Yo recuerdo 2 instancias precisas en las que llegaron a acuerdos entre el líder turcochipriota y el líder grecochipriota. Fuera de eso, nosotros tuvimos que, sobre la base de esta especie de triangulación, tratar de llegar a las formulaciones que expresaran lo que venía emergiendo entre las partes en conversaciones. O sea, esa desconfianza es prácticamente lo último que se consigue. Más bien prevalece la suspicacia, la sospecha y el rencor. Y eso es lo más difícil de romper. Sí, claro, en muchos casos los liderazgos políticos lo fomentan eso, pero oiga, es fascinante todo lo que nos cuenta. En términos generales, a la mediación internacional le ayudamos los medios de comunicación. No digo revelando cómo van las negociaciones, pues supongo que eso estropea todo, pero elevando, por ejemplo, las expectativas. En Colombia se ha ejercido un papel importante para decir, a ver, se va creando una especie de ánimo nacional de solución de conflictos. ¿Qué papel en su experiencia han jugado los medios, doctor? Puede ser positiva si es que, como sucede en raros casos, colaboran con quien esté a cargo del problema, pero por lo general no lo es, por aquello de que a los medios de comunicación naturalmente les interesa más lo negativo que lo positivo. No necesito contarle el dicho ese, ¿no? Si sangra, está en primera plana, ¿no? Las buenas noticias no necesariamente, ¿no? Así que para mí, y esto es una respuesta indirecta a su pregunta, el momento en que las negociaciones realmente avanzan, se detecta viendo si acaso siguen siguen trabajando las partes independientemente, separadamente, con los medios de comunicación para lanzar improperios
o caricaturizando la negociación. Una vez que eso amaina, para mí, eso es indicación de que las cosas se presentan más propicias. Que van avanzando. En conflictos, digamos, internos, pero que tienen una amplia repercusión en toda la región, como el de Venezuela. El papel de los medios es, en muchos casos, celebrar que el diálogo se mantenga a pesar de todos los pesares, pero dígame, ¿cómo está viendo el caso de una Venezuela que, igual que los otros dos países que comentábamos, también tiene un largo conflicto, quizá de dimensiones y en este caso naturaleza diferente, un largo conflicto que también está presente en la agenda de paz y seguridad de la región? Doctor. Pues entiendo que hay conversaciones en su país. Correcto. Y evidentemente esa es una buena señal. No sé en qué estado se encuentra la cosa, pero evidentemente la situación ha evolucionado en el último año o 2 años por una serie de razones en las cuales no entraré, pero una de ellas sí menciono, ¿no? Y es la guerra en Ucrania y la crisis en el abastecimiento de petróleo que viene recientemente. Eso cambia la situación, seamos realistas. Sí, absolutamente. Finalmente le pido una reflexión para el auditorio que ha seguido puntualmente la crisis en el Perú. Lo que hoy vive el Perú, sin entrar en detalles políticos, ¿es un problema de cultura política de las élites o es un diseño institucional dañadamente concebido para estar confrontando ejecutivo y legislativo? ¿Usted en qué cajón pondría la crisis política que hoy vive Perú? Bueno, ahí hay una combinación de muchas cosas. Es un tema sobre el cual se podría hablar muy largo, ¿no? El Perú evidentemente está sufriendo una crisis, entre otras cosas, de carácter institucional, ¿no? Tenemos una constitución que permite ciertos juegos que dificulta las cosas y están enfrentados el Congreso y el Ejecutivo. Pero aquí lo que quizás no se ha enfatizado suficientemente es que tuvimos la crisis actual se desencadena a partir del momento en que el presidente, en ese momento, el 7 de diciembre, decide disolver el Congreso, intervenir y declarar en reorganización el Poder Judicial y, en buena cuenta, apropiarse de la cancha política enteramente. Es decir, se puso él mismo en una situación en la que estaba en abierta y flagrante violación de la Constitución. Y el Congreso reaccionó muy rápidamente. Y hasta ese momento no había una mayoría para vacarlo, pero una vez que él hizo eso, pues lo vacó y dejó de ser presidente. El hecho de que los poderes se puedan derribar uno a otro, uno recuerda a Pedro Pablo Kuczynski, todos los presidentes que ha tenido el Perú y que han sido derribados por el Congreso, al mismo tiempo a la distancia, dice uno, se ve que es una arquitectura pues, muy complicada. Otras repúblicas no tienen esa, digamos, facilidad para estar deponiendo presidentes. Por eso le preguntaba si era que las instituciones están muy mal concebidas o es una especie de apetito, ¿no?, por devorar presidentes de la República del Perú. Sí, bueno, digamos, el Perú tiene el elemento que
que yo sepa no existe en otros países latinoamericanos, que es un elemento casi parlamentario, ¿no? El presidente tiene poderes que están limitados por la exigencia de un voto de confianza para el nombramiento del Consejo de Ministros y otros elementos de este tipo, ¿no? El Congreso, si censura a un ministro, pues ese ministro se va. Si censura al presidente del Consejo de Ministros, que es separado del presidente de la República, pero naturalmente que gobierna con él, pues también se va todo el gabinete. Si es que curioso porque es una combinación de flexibilidad parlamentaria, pero la crisis presidencial es como si fuera un presidencialismo puro, lo cual se me ocurre, doctor De Soto, que es como el peor de los mundos, ¿no? Sí, tiene sus pros y sus contras. Ahora, esto no es enteramente nuevo, desde luego, ¿no? Pero es algo que requiere un poco de trabajo de carácter técnico, un poco de cirugía en estos aspectos precisamente. Los requisitos para hacer uno y otro. Y eso habría que volverlo a ver en un momento en que haya mayor tranquilidad. Y son temas que no son evidentemente de mediación internacional, porque son del resorte interno de los estados. Sí, absolutamente. Pero bueno, por su condición de distinguidísimo peruano, se lo comentaba. Además, en México ha sido noticia todos estos días. Doctor De Soto, muy agradecido por el tiempo. Encantado. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, una breve pausa. Regresamos en un instante. Facebook, Leonardo Curcio. Tengo la fortuna de enlazarme hasta España, una mujer que emigró, además con muchísima fortuna, del periodismo y el análisis político a la literatura. Usted recuerda La Hermandad de la Sábana Santa, Tú no matarás. Conversamos con ella hace algunos años. Ahora entrega a librerías un libro que tiene algo de... un libro multicolor y muy interesante, que tiene recuerdos, que tiene lecturas y tiene añoranzas. Una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Julia Navarro, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, por recibirme una vez más. Feliz de tenerte con nosotros. Oye, pues es una historia, una forma de releer el mundo, efectivamente, que va, déjame poner dos nombres, de Hatshepsut a Carmen Díaz de Rivera. Todo lo que han hecho las mujeres en distintos campos del saber y en distintos campos de la actividad humana. Sí, es un recorrido por las mujeres con las que yo me he ido encontrando a lo largo de mis lecturas, a lo largo de mis viajes, también en las páginas de los periódicos, y ha sido un recorrido muy personal. Es una historia que yo quiero contar en un tono que no sea excesivamente académico, cercano, y que los lectores puedan descubrir historias de mujeres realmente notables, pero no solo, porque a mí me interesa también contar la historia de ellos, de esos hombres que estuvieron cerca de esas mujeres, a veces de forma positiva, a veces de forma negativa, a veces fueron realmente hombres que las acompañaron e impulsaron sus talentos, y a veces fueron hombres secantes, ¿no?, que intentaron coartarlas. Pero yo entiendo que no se puede entender la historia si no contamos la historia de todos, es decir, de cómo nos hemos venido relacionando los unos con los otros a través de los tiempos, a veces mejor, a veces peor, a veces para bien, a veces para mal, pero en este planeta lo ocupamos hombres y mujeres. Por tanto, la historia, si no la contamos, esa historia común, es una historia incompleta. Sí, pero tenemos una lectura así como muy tradicional de los varones. Tú recuerdas a uno que extrañamos muchísimo, Javier Marías. Por cierto, tú eres duquesa del Reino de Redonda, ¿verdad? Sí, soy duquesa del Reino de Redonda.
Javier fue una persona siempre muy generoso conmigo y un día me llamó y me dijo que si quería formar parte del Reino de Redonda, si quería ser duquesa y la verdad es que me quedé casi sin habla y yo decía, no, y ahora qué digo, pero contesté rápidamente que sí y le Claro. dije, sí, sí, claro que quiero ser A ver duquesa quién dice que del no a una Reino de propuesta así, ¿no? Redonda. Bueno, ser Oye, duquesa de un ni reino, Nefertiti se hubiese negado, Julia. claro, pero ser duquesa de un reino literario me parece algo hermosísimo. Y eso sí, yo le dije, bueno, como los reyes sois muy arbitrarios, yo te digo que sí, pero si de repente te arrepientes, no pasa nada, no me voy a enfadar contigo. Y Javier me dijo, no, no, no me arrepiento, si te llamo para proponértelo, es porque lo he pensado y porque quiero que formes parte del reino de ¿Cómo, Redonda. cómo echamos de menos a su majestad el rey de Redonda? Oye, preguntarte, me interesó mucho todo, desde Nefertiti, Cleopatra, Hipatia, a las que conocemos por distintas, digamos, expresiones, pero si tú tuvieses que vivir otra vida, tú, la gran Julia Navarro, la de Oriana Fallaci es la que te parece más seductora de todas. Bueno, Oriana Fallaci es una mujer a la que yo admiré siempre mucho, eh, porque en mi otra vida, cuando yo era periodista, para mí Oriana era un referente. Oriana es la periodista más importante, sin duda, de las más importantes del siglo XX. Es una mujer que estuvo allí donde pasaba algo que había que contar y entrevistó a todas las personas que tenían algo que decir y a todas las personas importantes del siglo XX. Y Oriana Fallaci para mí siempre fue un ejemplo. Y yo aprendí mucho leyendo a Oriana Fallaci y aprendí mucho de lo difícil que también era para una mujer manejarse en un mundo de hombres. Oriana parecía siempre que estaba como enfadada, tenía el gesto duro, el gesto adusto. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿pero por qué parece tan enfadada? Y luego, la verdad que lo he comprendido que se tenía que mover en un mundo absolutamente masculino, de las reglas eran masculinas y que por tanto ella tenía que hacerse un lugar en un mundo que la era hostil. Y lo que pasa es que su talento extraordinario, su inteligencia extraordinaria, su valor extraordinario hizo que no tuvieran los hombres de su época más remedio eh, que reconocer que estaban ante una persona realmente extraordinaria. Absolutamente. Oye, los Nobel son raros, por ejemplo, en literatura no se, digamos, reparten bien según las lenguas que sea. Hay más, creo que daneses y noruegos que todos los que aglutinan en lengua española, pero con las mujeres han sido particularmente cicateros, ¿no? Poco considerados con la creatividad femenina. Tú recuerdas a Svetlana, a Lessig, a Jelinek, a Gordimer, a Pierres Buch, que por cierto fue la primera, y a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, ¿no? La verdad es que los nombres de mujeres en los premios Nobel, ya sea en el campo de la ciencia, de la literatura, de la medicina, son muy pocos. Es decir, ha habido una mirada muy, muy, muy masculina y sin embargo muchas mujeres realmente notables que trabajaban codo con hombres, por ejemplo, en el terreno de la investigación, llevaban el Nobel él y se ignoraba a ellas. Y en el terreno de las letras exactamente igual. O sea, no es comprensible que la única mujer latinoamericana que ha recibido el premio Nobel sea Gabriela Mistral, y no es comprensible porque hay muchas mujeres en América Latina, de norte a sur, absolutamente potentes y con una obra que merece ser conocida y merecía ser premiada con el Nobel, en América Latina y en España. Sin embargo, el Nobel, yo últimamente estoy también, digamos que bastante decepcionada, porque a fuerza de querer ser políticamente correcto, al final yo creo que se desenfocan. Y a mí me cuesta eh, perdonar, no sé si es la palabra, pero me cuesta encajar que no le dieran el Nobel a Javier Marías. Javier Bueno, Marías es uno de los escritores en lengua
española más importantes que ha habido en el siglo XX y en esta parte del siglo XXI, y que no se lo hayan dado es un deshonor para el Nobel, es un deshonor para los que organizan el Nobel, es un demérito para la organización del Nobel. Por supuesto que no encontrarás en mí, en este caso, una argumentación contraria. Hay tres mujeres que me parecen admirables. Hace algunos meses hablamos con una de ellas, Adela Cortina, que entran, la Victoria Camps, Amelia Barcácer, que entran a los grandes temas de nuestra época. Ahora que hablabas de la corrección política, hace falta filósofas que piensen efectivamente con enorme vigor. Estas tres que mencionaba son un caso. Por cierto, recuerdo a María Zambrano, que si nos da tiempo me encantaría que nos contaras un poco de ella, pero hay que entrar con un enorme vigor a esta idea de que la corrección política nos va silenciando o que no decimos necesariamente lo que pensamos o consideramos que es correcto, porque no se vaya a ofender a alguien, Julia. Pues mira, yo como ya he cumplido unos cuantos años, he decidido que no voy a renunciar a ningún gramo de libertad y que voy a seguir diciendo en voz alta lo que pienso y lo que yo creo, con respeto siempre, por supuesto, pero lo voy a decir. A pesar del paredón de las redes sociales. A pesar del paredón, porque como yo no estoy en las redes sociales, no me entero, así no me llevo disgustos. Pero me preocupa mucho el movimiento woke, me parece que es un movimiento terriblemente reaccionario. Me parece que la libertad de expresión está en peligro y en retroceso en todo el mundo. Me parece que querer reescribir la historia con los ojos del presente es un disparate y además es negar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a las generaciones futuras, un conocimiento de la historia, porque la historia hay que conocerla para entenderla, para saber de dónde venimos y saber lo que no deberíamos de volver a repetir, pero no se puede decir esta parte de la historia no me gusta y entonces suprimida, no se puede hablar de ella y no se puede conocer. Lo que está sucediendo en importantes universidades norteamericanas y también europeas. Sí, estas mujeres, Adela Cortina, todas sus reflexiones sobre la porofobia, el miedo a los pobres, todas estas cuestiones que en los tiempos actuales han generado también batallas culturales, son admirables. Pero María Zambrano, las páginas que escribe sobre ella me parecen notabilísimas y me encantaría que le contaras al auditorio que nos ve en todo el país tu, digamos, cercanía con ella. Una mujer que en realidad nunca dejó de cargar con el exilio, ¿no? Sí, es una mujer marcada por el exilio, una mujer que realmente los españoles no empiezan a conocerla y a darse cuenta de su dimensión como filósofa hasta que no regresa. Una mujer que lleva siempre aun cuando regresa, sigue marcada por el exilio. El exilio marca todo lo que ella hace, todo lo que escribe, todo lo que piensa. Están todas las decepciones de su vida y yo creo que es una de las filósofas más importantes del siglo XX y es una filósofa de una profundidad absolutamente extraordinaria. Es una filósofa que ahonda en todos los recovecos del ser humano. A mí me parece que la filosofía de María Zambrano es imprescindible leerla, es imprescindible conocerla. Sí, sí, además nos resulta muy grata también en México. Hoy descubro Claro. yo de Margarita Nel que no sabía nada y me entero ahora que murió en México y muchas otras mujeres, Clara Campo. Bueno, porque España siempre tendrá una deuda de gratitud con México, porque México fue extremadamente generoso cuando acogió a tantos y tantos españoles que perdieron la guerra civil y tuvieron que exiliarse o que salieron en plena guerra para salvar la vida. Y México fue ese país de acogida, ese país de llegada, ese país de destino, porque muchos, la mayoría, se quedaron allí. A la que echo en falta, a lo mejor a ti no te gusta, y por supuesto es una elección libérrima la tuya, esa Mercé Rodoreda, que a mí me impresionó mucho cuando leí su Plaza del Diamante, Julia. Bueno, es verdad, este es un libro en el que faltan muchas mujeres No importantes. faltan, es una No, selección personal, ¿no? faltan, claro que faltan, No es una enciclopedia. porque no es una enciclopedia, no es un libro académico, es un recorrido personal. A mí también me impresionó ese libro. Lo que pasa es que al final, en ese recorrido, yo iba
recordando a las mujeres que causaban un impacto mayor o que recordaba mejor, pero seguro que hay un montón de mujeres muy interesantes y muy notables que se han quedado en el tintero. Como dice, no son todas las que están ni están todas las que son, pero bueno, ciertamente es una selección. Me encanta recordar a Carmen Mantigaite, a Ana María Matute. Oye, pero recuérdanos de los 80, la transición española. Tú traes efectivamente a la memoria un episodio no edificante, pero nos habla el tiempo que ha cambiado, que en el 83 ibas a pagar las letras de tu coche y resulta que te pedían la firma de tu marido. Bueno, de esa época, de la España de los 80, donde por cierto recoges una mujer que para mí es muy significativa, Carmen Díaz de Rivera. Entiendo que era la nieta del poeta de Icaza, este poeta mexicano que emigró también en su momento a España y que, bueno, pues es una historia interesante, pero la dejo de lado. De los 80 ahora el mundo, el mundo en España y en No tiene nada que ver, no tiene ha nada que ver. cambiado radicalmente. Claro, yo era una jovencísima periodista en aquellos años en las que estábamos abriendo espacios de libertad. Franco había muerto en el 75, habíamos celebrado unas elecciones democráticas y se estaban cambiando las leyes, ya se había aprobado la Constitución, pero sin embargo todavía había resistencias. Entonces yo me acuerdo que yo me acababa de casar por aquellos años, me fui a comprar un coche y entonces me dijeron, bueno, tiene que firmar las letras del coche su marido. Y yo monté en cólera y dije, oiga, mire usted, yo trabajo, gano dinero para Con la iglesia, con Julia Navarro hemos topado, ¿no? Y entonces el señor me dijo, ya, pero alguien que le avale. No, yo, aquí está mi nómina y es suficiente con garantía de que yo voy a poder pagar estas letras. Le dijiste como el poeta, a mi trabajo acudo y con mi dinero pago. Y entonces se resistía y entonces la verdad es que me puse como una furia y le dije, bueno, pues yo voy a salir de aquí y le voy a demandar, porque la Constitución española prohíbe lo que usted está haciendo. Y por tanto yo le voy a denunciar ahora mismo porque la Constitución me ampara y usted me está discriminándome y está exigiéndome un aval por el hecho de ser mujer. Y entonces le monté tal lío que me dijo, no, al final me firmó todo, me dejó firmar las letras, yo creo que quería que me fuera ya y perderme de vista y salí con mi coche. Fuiste periodista, entonces me perdonarás que te haga preguntas así tan simplonas. Los jóvenes y las jóvenes de hoy se dan cuenta que este episodio que tú nos estás contando ocurrió en los 80 y que en el caso de Carmen la señalaban de qué hace esa señora pegada a Adolfo Suárez, a una España que hoy tiene vicepresidentas, más de la mitad del gabinete, ministras. ¿Son mujeres? ¿Las jóvenes se dan cuenta de esto, Julia? No, yo creo que a veces no. Yo creo que a veces uno de los pecados de la juventud es el adanismo, pensar que la vida ha empezado a partir de ellos y a veces les falta adanismo de Adán, ¿no? El primer hombre, pues el adanismo en este caso. Decía yo de Eva, ¿no? La primera mujer. Tú lo feminizas con Eva. Bueno, entonces yo creo que a veces les falta esa mirada hacia atrás para reconocer de dónde venimos. Porque si no sabemos de dónde venimos, somos incapaces de entender dónde estamos. Y esa mirada hacia atrás para comprender de dónde venimos sí la ha hecho en falta en algunas dirigentes políticas y en algunas mujeres líderes de la llamada cuarta ola del feminismo. Es decir, ha sido gracias al trabajo, al empuje, a la lucha de mujeres de hace años lo que hoy hace que nuestro país sea un país donde existe esa igualdad, ese reconocimiento en las leyes y ese cambio profundo que se ha producido en la sociedad. Y a mí la lectura de tu libro, por supuesto, me sugirió esto y la idea que hay que cuidar, ¿no? Es decir, cada generación va haciendo su aportación para ampliar el concepto de ciudadanía, en este caso, el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, que como digo en tu libro queda absolutamente claro, que construimos la historia y la cultura de manera conjunta. Julia, no sabes cuánto te agradezco que hayas escrito el libro, porque en realidad compartes un montón de tu sabiduría, de tus añoranzas también, y que esta noche hayas tenido el tiempo de conversar con nosotros.
Siempre, siempre tengo tiempo para conversar con vosotros porque para mí es un privilegio. Yo quiero mucho a México, me siento muy unida a México y estar contigo aquí esta noche me parece un lujo. Así que gracias por invitarme. El lujo es todo nuestro. Julia Navarro, ahora con este libro que ya está disponible en librerías, una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Bueno, pues con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su compañía. Siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz.